Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentan Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas y todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Estamos con Marcela Ruiz Tagle, economista y directora de estudios de Corporación Ciudades. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, gracias. Y estamos también con Pía Montealegre, urbanista y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Pía? Hola Antonella, hola Marcela, muy bien. Bueno, y hoy día vamos a estar hablando de algo que nos convoca de manera amplia, ¿no? Si algo ha sucedido en el Chile de los últimos años, y no solamente estoy pensando desde el 2019, desde antes, probablemente llevamos más de una década con una activación de los movimientos sociales muy potente, ¿cierto? Chile tiene una tradición de movimientos sociales que han sido definitorios para nuestra historia y, por supuesto, hoy día estamos viviendo un momento en que la ciudadanía ha tenido muchísimo que decir en la construcción de esta nueva Constitución. Además, estamos ahora mismo justo con la llamada, ¿cierto?, a participar de estas propuestas hacia la Constitución desde la ciudadanía. Entonces, es un momento interesante para hablar de ciudades y participación ciudadana. Así que, Marcela, partamos más o menos dando una mirada amplia a este tema. Ya, pues, a mí me parece que claro, tomando lo que decías, Antonella, de que Chile tenía una historia de participación comunitaria activa, creo que es importante tomar, acoger y reconocer el dolor, probablemente, que implicó la dictadura, el golpe militar, el periodo de dictadura y el apagamiento de las voces de nuestra sociedad. Y cómo en el fondo todo transcurrió en silencio. Y con el surgir de la democracia, con la llegada en el 90 de estos nuevos albores de participación, la verdad pareciera ser que estábamos todos tan emocionados con la llegada por fin de la democracia, que fuimos muy cuidadosos con no querer perderla, y todos, sin ni siquiera pronunciar palabra, nos abocamos a trabajar por consolidar este periodo de transición, ¿no? Y pareciera ser que fuimos bastante exitosos en eso, porque exitosos medidos respecto de qué, respecto de cómo rápidamente nos pusimos a trabajar por los más vulnerables y por sacar de la pobreza a millones de chilenos. Eso es lo primero. Y pareciera ser que eso nos dejó lo suficiente en apariencia muy satisfechos. Y llegaron muchos años, ¿verdad? Todas las décadas de crecimiento económico en que no solo seguimos disminuyendo la pobreza, sino que también mejoramos la cobertura de educación, no solo básica, sino que también universitaria. Muchos más chilenos tienen hoy en día educación universitaria completa. Sin embargo, eso ocultó, o no nos dimos cuenta, yo no quiero usar la palabra ocultar porque es como si hubiese sido premeditado y no lo fue. Falencia en este proceso de rearme de sociedad, ¿no? Y una de esas falencias es que el 30% de nuestra sociedad sigue siendo vulnerable, que salimos de la pobreza extrema, pero muy precariamente. Y otra falencia muy grande, que está acompañada con la vulnerabilidad, es que esas voces que se callaron no tuvieron un espacio de nueva expresión. De nueva expresión no solo en el día a día, sino que de nueva expresión respecto de la sociedad que estábamos construyendo. Y eso lo estamos viendo hoy, como tú misma decías, en este proceso constituyente, ¿no? Y es bien, y lo quiero colocar en relieve, porque cuando uno toma, o cuando los países toman decisiones como por dónde quieren
desarrollarse económicamente, qué tipo de oportunidades quieren preservar para la sociedad, para los presentes y para los futuros, es necesario poner en valor las preferencias de las personas, y esas decisiones se fueron tomando sin la opinión de los demás. Tanto es así, y quizás con cierto temor, o con la falta de, o con la pérdida del ejercicio previo, ¿no?, de las generaciones anteriores, que se tomaron cierto incluso decisiones que eran indirectamente, iban moldeando esta sociedad que estábamos construyendo, al menos desde el punto de vista de las oportunidades del desarrollo personal, y es por ejemplo el que Chile se haya inscrito y haya sido aceptado como miembro activo de la OCDE, ¿ya? Cumplimos un montón de requisitos para poder ser miembro de la OCDE, y después nos evalúan, y ahí empezaron las primeras como reflexiones de vuelta, ¿no? Nos empezaron a evaluar con otros pares, con lo que otros pares tenían, en términos de educación, de sistema de seguridad social, de gobernanza territorial, y entonces salíamos súper mal. Pero ojo, eso nos implicó que empezamos a mirar ese tipo de estructura de sociedad, ese tipo de valores, que es un promedio también de otros procesos sociales, y no necesariamente de nuestro proceso social, de lo que nosotros queríamos definir. Entonces, eso lo coloco para evidenciar nuestra falta de verbalización y el temor, al parecer, que tenemos de poder conversar y entender que el que está al frente puede pensar algo distinto de lo que yo estoy eligiendo. Y en la cuestión más pragmática, desde el punto de vista de la economía, tomamos un modelo para tratar de resguardarnos, y dijimos, ok, vamos a tener un crecimiento sostenible en el tiempo, y vamos a poder financiar aquello para lo que vamos a tener recursos estructurales permanentes. Y en eso las prioridades se dieron en pensiones, educación y salud. Son los gastos permanentes. Y a eso, cuando todos los años se hace el ejercicio del presupuesto público, a qué se le van a destinar recursos, esas son áreas que tienen recursos asegurados, entre comillas, no dentro de las limitaciones de nuestros recursos. Y después está el resto como un residuo, es lo que, de lo que sobra, se financian los otros ministerios. Se financia vivienda, se financia obras públicas, se financian los equipamientos educacionales, ¿ya? Y se llega a que entonces se definen las listas de prioridades de proyectos. Y esos proyectos se aprueban o se rechazan, se colocan en una fila, ¿no? Y cuando se licitan los proyectos, así eran hasta hace no muchos años, era una relación entre el Estado de Chile con sus ministerios sectoriales que licitaban estos proyectos de inversión, los privados que llegaban con las propuestas en términos de costo-beneficio y con los diseños. Y se ejecutaban los proyectos. Y esos proyectos, en toda esa etapa, no había ni una participación ciudadana, ¿ya? Y quizás el punto de quiebre de esto, cuando hizo el mayor tirón, fue cuando los grandes proyectos de inversión física empezaron a ocurrir al interior de la ciudad. Y ya no solo en los ámbitos lejanos de la población, del asentamiento poblacional. Y es un ícono entonces lo que ocurre con las concesiones. Las concesiones urbanas, de las autopistas urbanas, son las primeras grandes obras que empiezan a cambiar la fisonomía, la geografía y la historia de la ciudad, y además que son de tan envergadura que no solo hacían cortes, no solo hicieron cortes o modificaciones geográficas importantes, sino que perduraban mucho más que en términos de su construcción. Su proceso de vida es muy largo. Entonces afectaron la vida no solo de las comunidades directas que estaban en la cercanía, sino que también empezaron a llamar la atención de todos aquellos que habitamos en la ciudad. Y ahí se hace un punto de inflexión interesante, porque empiezan a aparecer las primeras protestas.
las primeras protestas o verbalizaciones de desacuerdo respecto de las decisiones que se están haciendo. Eso genera un cambio, ¿ya? Cambio que después es tomado en parte en algunos proyectos que tienen que pasar por evaluaciones ambientales, y empezamos de a poco entonces a cada vez más incorporar la opinión de la ciudadanía en esto que es el desarrollo de la ciudad. Y es un desarrollo de ciudad que empieza a reflejar el carácter, el temperamento, la cultura y los intereses de nuestra sociedad. Y empezamos a crear este lindo baile de ciudad, sociedad, sociedad, ciudad. O sea, terminamos siendo uno, una manifestación. Bueno, se nos fue rápidamente el tiempo de este primer bloque, así que a la vuelta le vamos a preguntar a Pía respecto a si hay otras maneras de organizar esto, ¿no? Porque como nos dice Marcela, estamos acostumbrados a hacer desde la vuelta a la dictadura esta construcción de la ciudad sin considerar la opinión de la ciudadanía, lo que es bastante contradictorio en sí mismo. Pero vamos a ahora ir a escuchar un tema musical, vamos a ir a escuchar a Natalia Lafourcade con esto que se llama Hasta la Raíz. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Estamos de regreso, somos Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa, y estamos hablando de participación, por supuesto. Y ahora quisiera preguntarle a Pía si tenemos experiencias, si hay otras maneras de pensar la ciudad donde la ciudadanía tenga un rol significativo en el planeamiento y en el habitar. Bueno, si hablamos de planificación y urbanismo, sin duda hay que apelar a la figura más clásica de este tema y la más relevante, y quizás una de las figuras, o definitivamente, una de las figuras más importantes del urbanismo occidental, que es la figura de Jane Jacobs. Jane Jacobs es una reportera norteamericana, de oficio reportera o de oficio escritora, que comenzó a organizar a sus vecinos a propósito de ciertos cambios que se estaban dando en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Y Jane Jacobs, además, bueno, escribía y escribió un libro tremendamente importante para la historia del urbanismo que se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas, en donde ella criticaba duramente el tipo de planificación que denominaba la planificación ortodoxa, que es la planificación de los urbanistas y de los gestores urbanos, que de cierta manera impone ciertas cosas, mejora una ciudad que se considera por definición enferma y que por lo tanto debe ser destruida
para dar paso, como podríamos decir, a este nuevo orden impuesto por el urbanismo. Un urbanismo que además en esa época, en los años 60, se caracterizaba por las torres de departamentos monofuncionales y las autopistas. Y Jane Jacobs se organizó para poder defender su barrio, el Greenwich Village, en contra del proyecto de una autopista, de varias autopistas, pero una que era muy emblemática, que se llamaba la Lower Manhattan Expressway, que es una autopista que cruzaba Manhattan, volando varias manzanas, digamos, por barrios que eran considerados, por supuesto, escoria, digamos, barrios que merecían ser demolidos. Y Jane Jacobs entonces se organiza con los vecinos y logra parar este proyecto. Parar una autopista es una obra titánica, digamos, lograr resistirse como ciudadano, simplemente defendiendo, no quiero que echen abajo mi barrio, esta no es la vida que queremos, esta no es la ciudad que queremos, era una obra titánica. Y yo siempre comparo esto con el caso chileno de Costanera Norte, que hace muchos años atrás, en los años 90, cuando esto surge como proyecto, Costanera Norte bordeaba el Cerro San Cristóbal. Iba a ser una zanja que iba a dividir la ciudad de su cerro, y fue también una figura femenina, Lake Zagaris, la que junto a sus vecinos de Bellavista, y después articulado con los arquitectos de Pedro Aldea Norte, etc., logran cambiar el trazado de una autopista. Y eso es muy importante porque demuestra cómo la ciudadanía en este muñequeo puede en el fondo conseguir una mejor ciudad y un mejor proyecto. ¿Y en qué se basa? En esta idea de que el urbanismo es ciego a la realidad, que la realidad se vive desde abajo, la ciudad se vive desde abajo, y los valores que hay en la ciudad se viven desde abajo. Y cuando Jane Jacobs habla de la muerte y vida de las grandes ciudades americanas en su libro, habla de la muerte es el urbanismo, es las torres de departamentos, las autopistas, eso mata a las ciudades. Y la vida son las veredas, es la calle, el comercio de barrio, es lo que Jane Jacobs llamaba un ballet delicado e intrincado de actores que van en el fondo configurando un equilibrio de seguridad, de armonía, que en cualquier momento con un proyecto disruptivo tú puedes romper y matar, digamos, una ciudad. Y bueno, se podría decir un montón, digamos, de Jane Jacobs, entre otras cosas también. Pía, ayúdanos a situarnos. Estamos hablando de los años 60. Nueva York, además, años 60, es muy distinto al de Nueva York de hoy día, es un Nueva York mucho más sucio y feo, y por lo tanto era visto como una ciudad enferma, ¿no? Esa idea de barrios enfermos y una ciudad que uno podía limpiar, pero arrasándola. Y Jane Jacobs era la que levantaba la bandera por, hey, esto no es un barrio enfermo, esta es mi casa, este es mi barrio, esta es mi vida, y hay valor en eso, ¿no? Y de hecho ya, por ejemplo, la defensa de la Penn Station, que es una estación de trenes, un edificio antiguo de hierro, decimonónico, como imagínense como cualquier estación de ferrocarril, como nuestra estación central o nuestra estación Mapocho, que era un edificio obsoleto en términos funcionales, pero arquitectónicamente bastante bonito, digamos, una estación de hierro, vidrio, etc., que Jane Jacobs levanta la bandera por evitar que lo echen abajo. Y ese edificio se iba a reemplazar por lo que hoy día conocemos como el Madison Square Garden, que es una especie como de estadio, digamos. Bueno, la defensa de Penn Station fue un fracaso, ¿no? Se echó abajo, digamos, se construyó el Madison Square Garden. Pero lo que es interesante es que esa discusión planteó la idea de que podía haber patrimonio fuera de la arquitectura de Europa y fuera de lo que eran edificios que habían albergado historia, batalla, aquí vivía un presidente, acá, etc., o palacios, ¿no? Sino que había patrimonio arquitectónico más reciente fuera de Europa, es decir, en Estados Unidos. Es divertido porque uno no se imagina de que estas discusiones podrían, o no se las imagina acá, pero no se las imagina que existieran en Estados Unidos. Y es tan importante esa discusión que abre la idea de que puede haber un patrimonio más allá del que estamos acostumbrados, digamos, a pensar como del viejo continente, ¿no? Y entonces, y eso, hoy día, nos parece imposible tener una discusión patrimonial sin involucrar a la ciudadanía, sin consultar cómo la ciudadanía valora eso, pero en algún momento todo eso era cupular.
todo eso se implantaba desde arriba, y el urbanismo se implantaba desde arriba, y todo se hacía desde arriba. Entonces, esta figura de la Jane Jacobs es bien importante en el tema de la planificación, porque incorpora lo que se conoce con otra palabra gringa, que es como el urbanismo del grassroots, o raíces de pasto, que son esas raíces que están todas imbricadas bajo la superficie, que no las vemos, pero que representan la fortaleza de algo, digamos, que surge desde abajo, en vez de imponerse desde arriba, ¿no? Y que de cierta manera está conectado con la realidad, con la vida, etc. Y es el urbanismo que hoy día también se está empezando, digamos, a concebir, imposible pensarlo, digamos, como de otra manera. Ahora, ahí en tu respuesta aparece una idea de desarrollo que se ha instalado, ¿no? Cuando hablabas del Nueva York sucio que había que limpiar, pero también que había que instalar, ¿cierto? Como hay una cierta idea de ciudad. Y se me ocurre el ejemplo más cercano que es la Plaza de Armas en Santiago. ¿Cierto? Había un tipo de habitar la Plaza de Armas que fue barrido, ¿cierto? Y que fue instalado entonces este cemento, ¿cierto? Y estas moles que están ahí, que no solamente cambia lo urbano, ¿cierto? Sino también cambia el paisaje, estoy pensando, sino también cambia la manera de habitar. Y ahí, Marcela, quería preguntarte por esta lógica de desarrollo. Que un poco nos ha definido, ¿no? Y cómo eso también está cruzado por valores económicos que no siempre toman en cuenta los valores patrimoniales, culturales que tienen que ver el habitar de un espacio. Claro, o sea, lo que nosotros tenemos como mira, es que más que el desarrollo económico es nuestra propia institucionalidad, que se refleja también en la estructura del Estado, es que son ministerios sectoriales que hacen algo específico, y en ese algo específico ni uno aparece realmente a cargo de ciudad. Entonces es una variable que está omitida. La ciudad y la sociedad como tal, en su expresión pública, no aparece en nuestro Estado. Y es ahí, no es parte de nuestra gran ceguera, ya no es miopía, ceguera, de la forma en que hemos construido lo físico, ¿no? Omitiendo el concepto de sociedad y ciudad. Bueno, vamos a seguir dando vueltas respecto a este tema. Ahora vamos a ir a hacer una pausa y ya regresamos con Mujeres Haciendo Ciudades. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.
Bueno, y continuamos haciendo Mujeres Haciendo Ciudades. Estamos con la economista y directora de estudios de Corporación Ciudades, Marcela Ruiz Tagle, con la urbanista y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Pía Montalegre. Y ahora recibimos a nuestra invitada de hoy. Ella es Lake Sagaris, escritora de origen canadiense, pero que reside en Chile desde 1979, o sea, más de 40 años viviendo acá. Fundadora de Ciudad Viva, organización de la sociedad civil pionera en Chile en trabajar temas de ciudades de la mirada de los vecinos, se ha convertido en una experta internacional en temas de desarrollo de la sociedad civil, participación y democratización de la gestión urbana territorial y transporte sustentable, enfocando procesos de cambio que potencien la caminabilidad, la cicloinclusión, el transporte público y un transporte más justo. En el 2019 fue seleccionada como mujer notable del transporte por la agencia alemana GIS y su iniciativa de Transformative Urban Mobility Initiative. Es profesora asociada de Ingeniería de Transporte y de la Cátedra de Sustentabilidad, trabajando como investigadora asociada al Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y al Centro de Excelencia BRT+, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirige el Laboratorio de Cambio Social, que pueden revisar en cambiarnos.cl, una colaboración entre estos centros y la Organización de Urbanismo Ciudadano Ciudad Viva. Así que imagínense del tema que venimos hablando, Lake sabe un montón, y vamos a partir entonces con Marcela, no, con Pía. Y, Bueno. Y la primera pregunta. Hola, Lake. Queríamos partir conversando y hablando, para que nos recuerde, sobre todo con los auditorios jóvenes, de la resistencia a Costanera Norte y los orígenes de Ciudad Viva, que además has recopilado con tanto amor en este libro, Otra clase de amor, que narra, digamos, esta historia. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron que enfrentar ustedes? Y también, ¿cuáles fueron los grandes triunfos de ese proceso? Mira, nosotros nunca fuimos tan exitistas como para decir que tuvimos grandes triunfos, pero sí fue un proceso de aprendizaje ciudadano en un momento que se estaba tratando de forjar una nueva cultura democrática en Chile, con una participación ciudadana mucho más relevante, mucho más vinculante en temas vitales para el desarrollo de la ciudad y por lo tanto de la sociedad. Y claro, ahí fuimos 25 organizaciones, más o menos la mitad entre independencia, arrendatarios, gente viviendo allegada, propietarios en independencia, en un sector de bajos ingresos, pero de muy rico en patrimonio, tanto construido como humano. Y luego una mitad de las organizaciones de lo que era la Coordinadora Nueva Costanera Norte, que era la gente de Recoleta, la Vega Chica, la Pérgola Santa María, el Tirso de Molina, lo que en esa época era la agrupación de comercio alrededor de La Vega, a veces se metía a La Vega, a veces salía. Bellavista Patronato, que aprendimos que existía porque no lo conocíamos hasta ese punto. Y luego varias organizaciones de Bellavista, fuimos unos 6 organizaciones, y un par de organizaciones de Pedro de Valdivia Norte también, la Junta de Vecinos 12 y el Comité de Defensa del Cerro San Cristóbal. Nos organizamos, aprendimos todo, aprendimos democracia, aprendimos urbanismo, aprendimos movilidad y aprendimos también a conocernos y trabajar a través de una gran diversidad de gente. O sea, en esa época el sismo mayor, la brecha mayor era gente pro dictadura o pro gobierno militar o contra la dictadura, y ahí en la coordinadora hubo de todo. Pero trabajamos juntos porque nos importó mucho nuestros sectores de la ciudad. Entonces ahí aprendimos urbanismo y aprendimos también organización ciudadana, y a fines de los 90, cuando ya quedó claro que habíamos ganado harto y que no se iban a destrozar la mayoría de nuestras comunidades, decidimos seguir juntos, pero trabajar en base a propuestas y no solo la defensa. Defender La Vega o defender Bellavista
significaba que si ganábamos, que ganamos mucho en ese sentido, igual el barrio seguía con los mismos problemas de siempre. Lo habíamos salvado de desaparecer, pero no lo habíamos mejorado. Entonces, eso fue el compromiso y el momento de nacimiento de Ciudad Viva. Bueno, y también emerge como un ejemplo para otros barrios y otras áreas de la ciudad y otras ciudades de decir esto es posible, ¿no? Con la organización entre vecinos y vecinas. Marcela. Sí, este hito que tiene esto de paradojal, ¿no? Porque por un lado tú nos cuentas cómo activó la comunidad y por otro lado son proyectos tan importantes en escala que van inundando el resto de la ciudad, que mucha gente los sigue mirando el proyecto más que necesariamente la lucha que dio en la comunidad en la que cuando se localizó la primera parte de la Costanera Norte. ¿Tú ves, Lake, aprendizajes en la planificación y en la forma de hacer ciudad a partir de la experiencia de ustedes? ¿Algo cambió en las autoridades, los planificadores? Mira, yo creo que cambió mucho, no solo por lo que hicimos nosotros. Nosotros fuimos un punto de referencia importante, pero obviamente hubo muchas organizaciones ciudadanas y muchos movimientos sociales de la época que buscaban por lo menos abrir un poco la puerta a una participación ciudadana un poco más digna, aunque quedan muchas cosas pendientes, como vemos ahora con las conversaciones y debates políticos actuales. Entonces, pero sí que hubo aprendizajes muy importantes. Lo primero, lo decíamos como talla, pero ahora 20 años después, la verdad es que encuentro que es uno de los mejores aprendizajes que tuvimos, y eso es que uno cuando se para como ciudadanamente y trabaja mancomunadamente como lo hicimos, pierde mucho, pierde. No es una lista de victorias, es muy difícil disputar temas de poder en Chile. No tenemos una institucionalidad como lo que hay en Canadá o en Suecia o en Holanda o otros países con democracias más avanzadas, donde hay una institucionalidad que es capaz de acoger estas voces en su momento disidente, en su momento crítica, en su momento cuestionadoras, e integrarlas de alguna manera en la planificación y en la toma de decisiones. Y eso yo creo que es el gran déficit que tiene Chile y que nos está costando muy caro a todo el mundo. O sea, los buenos, los malos, los intermedios, los que llámanlos como quieras llamarlos, pero tener una institucionalidad que es incapaz de acoger lo que quiere la comunidad para su territorio y integrarlo como prioritario dentro de la planificación territorial, ya era problemático en el siglo XX, y para el siglo XXI, cuando todos los desafíos mayores que enfrentamos tienen que ver justamente con el hábitat, y especialmente el hábitat urbano que es necesario para que sobreviva las áreas naturales o los ecosistemas y sus servicios, y sin embargo tenemos ciudades tremendamente problemáticas, mal hechas de alguna manera, y institucionalidades que han permitido llegar a eso. Un ejemplo, a nosotros en mi laboratorio nos tocó trabajar varios años en Temuco Padre Las Casas en el Plan Regional de Transporte, y para eso íbamos a las comunidades y nos tocó ir a comunidades que se habían construido en distintas épocas. Uno no puede achacarle esto a un gobierno u otro gobierno porque había de todo ahí responsable, pero un patrón de vivienda social que no incluía servicios básicos, que no incluía una feria, que no incluía un CESFAM, un centro de salud familiar, que no incluye, entonces tienes poblaciones a veces de 20,000 o 40,000 personas que pueden ser muy cerca de Temuco, prácticamente parte de Temuco como la parte, el Fondo del Carmen, o puede ser muy alejado como la comunidad del Cajón, y ellos tienen que hacer todo en Temuco. No pueden ni siquiera sacar plata del banco sin irse a Temuco.
Entonces, obvio que ese es un problema tremendo de planificación social y planificación urbana. Claro, porque como hemos conversado en otros programas, no basta con tener las casas, sino hay calles, parques, servicios, etcétera. Son tareas que aparecen, ¿cierto?, en el habitar, y quién conoce mejor el habitar que la ciudadanía misma. Vamos a seguir conversando con Lake Sagaris, pero ahora vamos a ir a escuchar música. Vamos a escuchar a las argentinas de Perotá Chingó con esto que se llama El tiempo está después. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Están escuchando ahora en Radio Universidad de Chile. Estamos con la economista Marcela Ruiz Tagle, con la urbanista Pía Montealegre y con nuestra invitada de hoy, Lake Sagaris, la fundadora de Ciudad Viva y una activista de la participación ciudadana en la planificación urbana. Pía, vamos con la siguiente pregunta. Cuando hablamos de transporte público, siempre nos imaginamos tradicionalmente este asunto que es resuelto por los técnicos entre cuatro paredes, que es implementado como un gran plan que cae, digamos, sobre la ciudad. Pero Lake, ¿por qué es necesario tener una mirada participativa en temas de movilidad? ¿Por qué es necesario lo otro? Mira, esta idea de que de alguna manera alguien puede planificar algo técnicamente excluyendo las opiniones, las aspiraciones, las propuestas y las capacidades de las comunidades, es tremendamente erróneo y por eso vivimos en ciudades que son tan poco amables, ¿no? Porque sea lo que sea tu técnica preferida, los conocimientos técnicos en democracia tienen que estar al servicio de la comunidad, de la mayoría, y ahí hay provisión también para las minorías, que son parte importante de la diversidad y la resiliencia del territorio. Entonces, eso por una parte. Lo segundo es un tema que en la universidad hablamos como lo interdisciplinar, y eso es que no hay ninguna disciplina que por sí solo puede responder al desafío de la ciudad y menos de la ciudad que busca vivir sustentablemente y luego, pero con algo de justicia social también. Entonces, ahí hay conocimientos que son centrales, pero yo diría que por sobre todo es porque la planeación urbana y regional tiene que reflejar las prioridades de las personas y tiene que ser prioridades colectivas.
No es simplemente la aglomeración, que cada uno de nosotros queremos esto, queremos lo otro, queremos... No, no es un tema de consumo, no estamos en el mall comprando un poquito de esto, un poquito de otro. No, la ciudad no se puede hacer así. Es un tema de producción, no es un tema de consumo. Entonces, ¿cómo producimos una ciudad que responde a la comunidad como un todo, con todas sus contradicciones, con sus aspiraciones y no solo sus necesidades? Eso requiere no solo consultarles o estudiar sus opiniones, sino construir opiniones colectivas. No yo quiero, sino que queremos. Nosotros queremos. Y eso requiere una participación democrática, deliberativa, y que se vea reflejado claramente en las decisiones que se tomen. Lo que acá se resume como vinculante, aunque hay mucho ribete que ver con esa palabra. Ahora, Lake, me cuelo aquí una pregunta porque no puedo escuchar tu experiencia sin decir, bueno, hoy día, en el que estamos en la escritura de una nueva constitución, ¿cierto? Y en donde aparecen tantos intereses diversos representados en la convención constituyente, el gran desafío es ponernos de acuerdo, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué sientes tú que hay en el aprendizaje que ustedes han tenido desde el activismo urbano, del activismo ciudadano urbano, que sería útil hoy día para este momento que transitamos? Mira, yo creo que lo primero es que se puede. Porque hay muchos que dicen, no, pero nunca se van a poner de acuerdo. No, son como un lote de adolescentes estúpidos. No, no, sí, la democracia en inglés nos decimos, es messy, es desordenado, es cualquier cosa. Pero así es la democracia. O sea, es cosa de mirar algunos de los debates, algunos de los más importantes del Parlamento inglés o de otros países. O sea, el debate es muy desordenado, es muy complejo, requiere muchos matices, mucha capacidad de negociación y todo, pero se puede, se puede. Y yo creo que eso es lo que está demostrando Chile. Yo no estoy de acuerdo con las tesis de que hay una polarización. Yo creo que si uno mira las distintas porcentajes de votación, hay una gran diversidad de opinión. Y la mayoría tienen sus expresiones políticas o entre los tradicionales, que son quizás los que van en descenso ahora, y también en las instancias nuevas, que tienen que probarse de alguna manera y tomar su posición y demostrar su competencia y todo. Pero creo que es muy diversa la opinión política de la población chilena, y eso es una gran riqueza. Y el hecho de que el sistema electoral ve eso como problemático, yo creo que es un problema del sistema, y el sistema tiene que empezar a aprender a reflejar eso. Porque esta es una época donde por más que uno sabe de la historia, de la ingeniería, de la arquitectura o sociología o de cualquier tema, no es suficiente. Porque los aprendizajes del pasado, que son lo que estudiamos en la investigación y lo que enseñamos en la docencia, esas lecciones del pasado son valiosos, no hay que botarlo, pero el futuro que viene es muy diferente. Entonces, tener una variedad de opiniones, tener una diversidad de capacidades y por sobre todo ir tejiendo una mucho mejor interacción entre los actores o los voceros o los representantes políticos y la ciudadanía, y tener mucho más participación además de la ciudadanía, nos da, es un sistema de seguro, entre otras cosas, nos da información de primer nivel en tiempo real, dependiendo de cómo se organiza la participación, obviamente, pero ese es el potencial que tiene. Nos da la posibilidad de masticarlo y deliberar y llegar a conclusiones, gente muy diversa, que después van a estar difundiendo en sus espacios y por sus redes y por sus comunidades. Y eso simplifica mucho los procesos de comunicación, de difusión y de toma de decisiones que funcionan, que no derivan en oposiciones como la Costanera Norte, por ejemplo. Claro, bueno, ahí me quedo con la idea de es posible, ¿no? En ese momento cuando vemos, digo, ¡ay, qué difícil! Sí, es difícil, pero es posible. Marcela. Sí, tomando,
voy a hacer un twist porque tomando lo que acabas de decir y pensándole que el presidente electo viene de una organización con fuerte presencia territorial, por un lado, y también generaciones más jóvenes, ¿no? Que se toman el territorio, que levantan y que de ahí levantaron su candidatura. ¿Tú cómo ves la estructura vecinal, la organización vecinal, en términos de cómo hacer este anclaje de seguir impulsando la participación ciudadana, pero desde esta orgánica de unidad más histórica? ¿La ves fuerte? ¿La ves con la potencialidad para canalizar las preferencias y las preocupaciones, o también va a ir mutando en este nuevo sistema de cambio? Mira, yo creo que un par de cosas, es súper buena esa pregunta. Uno, en relación al gobierno elegido, yo creo que tiene muchas definiciones que se van a ir dando. Yo diría que lo de la juventud es central, son varias nuevas generaciones y eso es importante, pero igualmente importante es cómo nos relacionamos las diferentes generaciones con los diferentes aprendizajes, ¿no? Por la complejidad de las decisiones que recién estábamos hablando. Y en términos de participación, yo creo que ahí tienen un gran desafío, porque tienen una experiencia de participación en movimientos sociales, ¿no? Principalmente el movimiento estudiantil, que yo creo que todos les tenemos un tremendo respeto y bastante cariño también por lo que han logrado hacer contra grandes dificultades y todo. Pero un movimiento estudiantil, yo participé en el movimiento estudiantil en Canadá, entonces he tenido mucha oportunidad para pensar en la diferencia. Los movimientos estudiantiles, primero, es muy diferente un movimiento social de una organización territorial como la Junta de Vecinos o la Unión Comunal. Pero lo segundo y lo demás de fondo es que el tipo de organización que se requiere para un movimiento social como lo estudiantil, donde los socios están en constante rotación, aguantan 4 años, 5 años, quizás un par de años si es un magister o 4 años un doctorado, etcétera. Pero son movimientos sociales con una alta rotación. ¿Ah? Y por lo tanto, los mecanismos y los métodos de participación son muy diferentes, muy diferentes. Entonces llegan al territorio, que es prácticamente lo opuesto. Los territorios en Chile generan pequeños movimientos sociales, ¿no? A pequeña escala, pero no por eso son menos importantes o menos impactantes, porque hemos tenido muchos impactos como se puede revisar en la historia, pero es estable, está muy arraigado en el territorio, como la ciudadanía. O sea, yo de estudiante puedo ser de Aysén, pero estudio en Temuco o lo que sea, pero en el territorio yo vivo y voto en mi territorio. O sea, entonces ahí hay varias cosas. Uno no genera un municipio de izquierda, un municipio de derecha, tiene que ser un municipio de todos, tiene que ser un gobierno de todos. Lo que es un tremendo aprendizaje, porque muchas veces estamos frente a municipios que sí son de un partido u otro partido y solo le hacen programas o le dan preferencia en su programa solo a sus partidarios, ¿no? El clientelismo, que está muy vivo y disfuncionando en Chile hoy, yo diría. Entonces, esta estructura vecinal de reforzar la Junta de Vecinos como la instancia de gestión a la escala territorial es muy importante. Primero porque las juntas de vecinos tienen más de 100 años e incluso algunos argumentan 200 años según como uno lo define y todo. Son una institución que a pesar de todo el ninguneo, de la falta de recursos, del maltrato, del abandono, del castigo que recibimos los dirigentes constantemente por el sistema institucional que existe, persisten, porque son necesarios. Y son escuelas de democracia y de ciudadanía y de diversidad y de respeto
súper potente, que no siempre logran sus fines, de acuerdo. Todas las organizaciones humanas no siempre logran sus maravillosos fines. La junta de vecinos no tienen por qué ser diferente. Pero si uno mira, hay varios estudios de la relación de la asociación vecinal en Estados Unidos, por ejemplo, en ciertas ciudades de Estados Unidos, que son algunos que han sido muy exitosas, como Portland, Oregón, por ejemplo. O sea, allí hay una cogestión del territorio donde la MUNI financia y donde hay una organización como una junta de vecinos democráticamente elegido, democráticamente controlado, que responde a su socio, a su territorio, que gestiona el territorio en conjunto con la MUNI, y lo hacen mucho mejor, mucho mejor. Claro, porque de nuevo, ¿cierto? ¿Quién mejor que para tomar decisiones sobre el habitar que quienes habitan? Hemos estado conversando con Lake Sagaris, ha sido un lugar de aprendizaje, de escuchar experiencia y también de tener esperanza, ¿no? Fundadora de Ciudad Viva. Les invitamos también a que visiten el Laboratorio de Cambio Social en cambiarnos.cl. Ahí tienen un montón de información. Muchísimas gracias, Lake, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ustedes. Muy rico tener este ratito juntas. Y antes de irnos, Pía Montealegre tiene un dato que les quiere pasar. Sí, quiero pasar un aviso para nuestros auditores y auditoras. Quiero invitarlos a participar en un diplomado que estamos organizando en la FAU, un diplomado regalón, que es el Diplomado en Derecho a la Ciudad y al Territorio con Perspectiva de Género. Las clases comienzan en abril de 2022 y van quedando muy poquitos cupos. Si quieren más información, esto está en la página de la FAU, www.fau.uchile.cl/posgrado, y ahí pueden encontrar más información. Bueno, todo que ver con los temas que hemos estado conversando en este programa y en los programas anteriores. Recuerden que si quieren escucharlos o verlos, están en el Facebook de Radio Universidad de Chile, también está en la sección Volver a Escuchar y por supuesto pueden encontrar toda la información también en Corporación Ciudades. Marcela Ruiz Tagle, un placer. Pía Montealegre, muchas gracias. Lake Sagaris, un honor. Y nos despedimos. Hasta el próximo jueves, que esté muy bien. Chao. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentaron Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.